Bueno, Juan Pablo, yo creo que todo progreso debe ser medido. Lo que no se puede medir, no se puede analizar. Entonces vamos a analizar cómo empiezas este proceso y cómo lo terminas. Y para eso vamos a hacer un par de preguntas, ¿ok? La pregunta que me gustaría hacerte es una pregunta, porque, bueno, con el dinero, cuando sabemos una persona que piensa el dinero, aprendemos a conocerlo un poco. Entonces me gustaría hacerte una pregunta para saber un poco cómo piensas. Y esa pregunta es, ¿cuánto dinero tú crees que necesitas en tu vida? Y trata de ser muy ambicioso. Andrés, a ver, yo opino y yo creo que haciendo unas cuentas rápidas, unos 100 o 200.000 euros sería suficiente para sentar bases económicas, tener estabilidad y tener como la oportunidad de empezar también una empresa o una idea de negocio. Entonces, yo creo que con eso. Ok, pero yo creo que realmente no estás siendo ambicioso, porque en cierto punto solamente estás pensando en ti. Pero si yo te preguntara, por ejemplo, si que pensaras en todos los miembros de tu familia, tal vez esa cifra sería más grande, ¿no? Si te dijera Sí, que pensaras en todas las personas que conoces, entonces la cifra sería más grande. Tal vez en todas las personas de tu pueblo o de donde vienes, la cifra sería mucho más grande. sí. Entonces, cuando una persona piensa solo en sí misma, realmente está validando una fracción de la experiencia y no está siendo realmente ambicioso, porque realmente el ambicioso es el que quiere conectar su vida con algo mucho más grande, con una plenitud más grande de la experiencia, y para eso necesitamos a los demás. Entonces, digamos que si tú pensaras en que necesitas construir una vida con significado, tendrías que pensar en millones para poder compartir ese caudal, esa abundancia con muchas personas, y ese Sí. impacto, ese significado, es a lo que yo llamo ambición. Mm, Entonces, en otras palabras, la ambición no se reduce solo a lo material, ¿cierto? Porque lo material es solo un fragmento de la experiencia de vida. El ambicioso es el para mí, y creo y considero que un ambicioso real es el que lo quiere todo. Quiere la plenitud, quiere una vida con significado, quiere paz, quiere amor, quiere la libertad financiera. Entonces para eso se necesita una infraestructura más grande, o se necesita una ambición mucho más potente que aquella persona que solo piensa en lo material. Entonces el verdadero ambicioso es el que lo quiere todo. Y mm, partamos de ahí, porque la idea con este proceso es que tú desarrolles una ambición que piense en un todo holístico, no solamente en lo económico. Claro que hace parte fundamental, pero vamos a ser mucho más ambiciosos, y es de lo que yo quiero invitarte. Vamos a desear todo y vamos a ir a por todo. Vamos a ir por una mente capaz de llegar a todos los niveles. Y necesariamente en ese camino vamos a conectarnos con, con un núcleo, con un vínculo mucho más grande de nuestra experiencia, o sea, con las demás personas. Para tener una vida con significado necesitamos conectarnos con las demás personas, simplemente no podemos hacer todo para nosotros mismos, sí. ¿cierto? Entonces, cualquier empresa que tengas, cualquier meta que tengas que sea trascendental, va a vincular necesariamente a las otras personas. Sí. Entonces, partiendo de ahí, ese es el término en el que vamos a definir la ambición. Brutal. Brutal, brutal, Andrés. Yo creo que, o sea, nunca lo vi de esa forma. Cuando creo que durante toda la vida y creo que la mayoría de las personas se va a sentir identificada con esto. Cuando hablamos de ambición, pensamos y nos han enseñado que es como solamente algo negativo, como querer más cosas materiales o cosas que nos llenan tanto el ser. Y por eso se ha visto de mal forma a quien es ambicioso, lo cual ahora que me lo estás explicando de otra forma tiene mucho más sentido. Ser ambicioso pero por un todo del ser, de crecer como persona y como espíritu. Eso brutal, nunca lo escuché de esa forma. Exactamente, el ambicioso es el que lo quiere todo y que no acepta menos, no acepta nada menos. Ujú. Quiere la paz, quiere una vida con significado, quiere amor, quiere una mente capaz de llegar al siguiente nivel. O sea, es el que siempre está buscando más, porque ese siguiente nivel de tu vida es el que le va a dar, es el que le va a dar significado al nivel actual. Una Sí. persona que se queda en la procrastinación, en una vida, digamos, por decirlo así, Conforme. plana y conforme, es una persona que se está perdiendo lo mejor de la vida, se está Mm. perdiendo esa expansión. Entonces, partiendo de aquí, creo que lo primero que me gustaría tratar contigo es que cómo consideras tú la ambición, y otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es para ti un propósito de vida? Propósito. Pues yo creo que la mejor forma de responder esta pregunta, Andrés, es el cuál fue mi motivo para seguir la academia de propósito que vos has creado y lo cual me motivó también a
participar por este reto, y es que creo que al igual que el resto o una gran parte del mundo, yo durante toda mi vida me hice esa pregunta de ¿qué es el propósito? Porque nos hablan mucho de esto desde que estamos pequeños o en la escuela o cuando conseguimos un trabajo. Se menciona mucho el propósito, pero yo personalmente nunca logré dar como con la estrategia o la forma de definirlo realmente, y más aún encontrarlo. Definirlo y encontrarlo, nunca supe cómo hacerlo. Yo por mí pensaría que el propósito sí o sí es algo que nos va a hacer felices, algo que nos identifica y algo con lo cual podamos vivir toda nuestra vida en plenitud y dedicarnos a eso. Pero nunca pude como dar con él y claro, mucho menos poder vivir de él. Entonces, Exactamente. Entonces, cuando hablamos en términos de- del propósito, entendemos que, en primer lugar, el propósito, aunque bien es un tesoro cuando se encuentra, cuando entras en flujo con la vida, encuentras aquello que amas, aquello que te apasiona, aquello por lo que el mundo te puede pagar, cuando entramos en ese flujo es encontrar un tesoro. Pero ¿por qué la mayoría de las personas no viven en esa sintonía? ¿Cierto? Porque las personas no se toman el trabajo de concretar bien ese propósito. Y es que en primer lugar no tienen un cómo hacerlo. Y utilizaremos estrategias de psicología y de neurociencia para llegar a dar claramente con ese propósito, a dar claramente con esa conexión de lo que tú puedes dar al mundo, lo que puedes recibir del mundo en forma de reciprocidad, y vamos a hacerlo concreto. Lamentablemente muchas personas no solo no saben que, ni siquiera nunca han pensado que existe un propósito vital, sino que además centran su propósito solamente en lo material. Entonces viven una vida muy limitada, porque lamentablemente ahí no van a encontrar una vida plena, simplemente van a encontrar pueden llegar incluso a la libertad financiera, pero la vida con significado abarca mucho más planos de la realidad, muchos más planos de nuestra vida. A nivel personal, yo mucho tiempo pensé que el propósito de la vida era conseguir dinero y conseguir dinero y conseguir dinero, y en esa me la pasé muchos años, me la pasé montando empresas, persiguiendo el dinero, pero seguía sin sentirme pleno en la vida. Y es que pensaba que era muy ambicioso, como estoy seguro que muchas personas, jóvenes, adultos, mayores, piensan que es que la ambición es el que más tiene, y te das cuenta que no es verdad. El ambicioso es el que lo quiere todo. Ahora no me conformo con menos que paz, amor, relaciones reales, libertad financiera, ahora lo quiero todo. Entonces cuando tú vinculas ese todo a tu vida, encuentras mucho más significado que cuando simplemente estás acumulando, estás recibiendo y estás viviendo una vida completamente material. La materia tiene sus límites, tú tienes un par de zapatos, pero tienes 10 y eres más feliz. No, tienes un carro, pero 10 te hacen más feliz. Tú te das cuenta que nada de eso te va a hacer más feliz. Lo que te hace más feliz es qué tanto puedes aportar al mundo, qué tanto puedes conectar con los demás, qué tanto puedes servir, qué tanto significado tiene tu vida. Cuando te mueras, ¿qué va a pasar? ¿Qué legado vas a dejar? Creo que esa es la verdadera riqueza. Cuando tú te enfocas en eso, te garantizo que el mundo te da todo lo que tú necesites. Entonces, claro, cuando una persona simplemente está buscando realizarse financieramente, lleva una vida que normalmente es muy frustrante, porque hace muchas cosas que realmente no conectan con ella misma, simplemente por llenar vacíos, vacíos y vacíos. Pero cuando una persona encuentra su flujo, encuentra su para qué, lo que normalmente pasa es que empieza a recibir ese flujo retroactivamente, empieza a conectar, empieza a recibir también de forma recíproca de las personas, del mundo, toda la abundancia también financiera y económica. Y además, como nunca se sienten que están trabajando porque hacen lo que les gusta y cómo pueden aportar al mundo, entonces es una vida muy plena. Entonces lo que buscamos aquí es definir un propósito claro, donde tú conectes con el mundo y donde el mundo también conecte contigo. Y haya esa relación recíproca de que tú das y también recibes. Pero normalmente siempre hay que empezar dando para poder recibir. Las personas quieren tomar, 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 tomar y muy poco piensan en dar. Pero cuando tú piensas en dar, cuando tú piensas en ser útil para el mundo va a pagar eso también de una forma muy recíproca. Entonces lo que vamos a hacer aquí es enseñar esta estrategia, como una persona normal que nunca ha pensado en su propósito, que lo tiene vagamente, una idea de él, vamos a utilizar estrategias precisas y concretas de neurociencia y psicología para definir ese propósito. Y esa es la primera etapa de este proceso. ¿Listo? Y el propósito cambia. Normalmente el propósito puede cambiar, porque el propósito, a medida que tu nivel de conciencia se expande, a nivel de que tu ambición se expande, claro, el propósito se vuelve más ambicioso. Cada vez necesitarás más infraestructura económica, social, necesitarás un mayor nivel de conciencia. Entonces el propósito es algo que está en expansión y a su vez nos está conectando más con el mundo, con las personas.
Entonces, esa es la primera etapa, vamos a definir qué es el propósito y es interesante que hayas tocado el punto de que muchas personas o no lo tienen concreto o incluso no han pensado nunca en él, pero se sorprenden cuando se dan cuenta que ellos tienen un para qué muy grande y que ese para qué, ese propósito les inyecta una energía vital impresionante, encuentran un nivel de vitalidad, de conexión con la humanidad, con ellos mismos, que es la paz y la plenitud que me encantaría que todas las personas sintieran. Entonces vamos a desarrollar eso en la primera etapa y bueno, vamos a poder contrastar con esta primera conversación que tenemos al final de todo el proceso, cómo ha cambiado tu percepción, si lo has Brutal. conseguido, si no, y luego también vamos a utilizar en la última etapa del proceso la infraestructura de un infoproducto para que puedas vivir también de eso que llamamos propósito. Qué genial. Claro, aunque ese no va a ser reducir tu propósito en infoproducto, sino que va a ser de alguna manera volverlo tangible para darlo al mundo, lo cual también puedas recibir recíprocamente de las personas que se vean beneficiados de él. Ok, perfecto. Con lo que quiero ser claro aquí es que lo que vas a aprender aquí es la estrategia para lograr cumplir cualquier meta, cualquier propósito. No quiere decir que vas a cumplir exactamente una meta en 30 días, sino que en 30 días vas a aprender una estrategia clave, sin lugar a error, para que cumplas cualquier propósito. Ahora, ¿cuánto tiempo toma en cumplirse? Depende única y exclusivamente del esfuerzo que ponga la persona. Es decir, que el tiempo se mide en proporción al esfuerzo. La estrategia no falla, la estrategia es íntegra, pero Ok. depende del esfuerzo que la persona ponga en cumplir su propósito, su meta, alineado con la estrategia, eso va a definir el tiempo. Entonces el tiempo está definido por el esfuerzo. La estrategia es íntegra y cumplirá con su propósito. Por ejemplo, si una persona tiene una meta de $1.000.000, por así decirlo, no, tengo un propósito de $1.000.000, digamos que sea un propósito totalmente material, pues te garantizo sin lugar a duda que con esa estrategia, si la aplicas, lo vas a conseguir. Ahora, no te voy a decir que va a ser en 2 o 3 días, no, porque aquí lo que estamos hablando es que no te vas a saltar el esfuerzo lo vas a tener que hacer, Ok. ¿cierto? Entonces, a veces las personas se confunden y quiero ser claro en esto, porque esto aquí no es para personas que quieren todo regalado, que quieren todo fácil, que creen que las cosas se dan sin esfuerzo, no, no es para esas personas. Si las personas que se están pensando eso, entonces no les recomiendo que hagan parte de este proceso, porque aquí no vamos a vender humo, ni vamos a decir que vas a lograr todo fácil en 30 días, no. Vamos a aprender la estrategia en 30 días de cómo lograr las cosas. Ahora, una vez definas tu propósito o tu meta, depende del esfuerzo que pongas para llevarlo a cabo, va a tomar el tiempo más o va a tomar menos tiempo. Ok. ¿Ok? En primer lugar. Y en segundo lugar esa estrategia funciona como 6 diales de radio, ¿no? Entonces digamos que tú tienes 6 diales y ya encuentras el propósito y afinas un dial. Entonces tienes que afinar y tu identidad, tus creencias, tu entorno, tus valores y tus hábitos. Si tú tienes todo alineado, es imposible que no funcione. Ok. ¿Ok? Entonces, claro, lo que vamos a hacer aquí es, a medida que vamos procesando cada nivel, vamos a utilizar todas las herramientas que se conocen de psicología y neurociencia para que tú alinees cada aspecto con tu propósito. Y una vez alinees todos los aspectos y se vuelva como una máquina, un engranaje perfecto, vas a ver cómo tu propósito da ese resultado. Vas a ver cómo tus metas se alinean y las consigues y no hay lugar a la duda. No hay lugar a la duda porque la estrategia es integral. Entonces, Ok. lo que quiero decir es, vas a aprender la estrategia para cumplir cualquier propósito y también vamos a buscar lograr ese propósito en el menor tiempo posible. ¿Ok? Pues, Ok, entonces ahora que tenemos una visión global, tenemos un punto de partida con el cual podemos contrastar al final del proceso para ver qué tantos logros hemos tenido y también vamos a ver simultáneamente durante todo el proceso cómo has logrado ese proceso de transformación y la creación también de un infoproducto donde vamos a lograr algo tangible para llevar tu mensaje al mundo y finalmente algo que creo que te va a ayudar también bastante es la masterclass de educación financiera que va a brutal. potencializar todo este desarrollo tuyo como persona. Me parece brutal eso. De una. Ok, entonces es un placer y vamos para adelante con todo este De proceso. una, mi hermano. Vamos con toda.